Hola, los saluda el profesor Miguel Cáceres. Hoy vamos a hablar acerca de los elementos de la alfabetidad visual. Para comprender los elementos de la alfabetidad visual, creo que habría que hacer una comparación con la alfabetidad lingüística, gramatical, aquella que nosotros utilizamos para verbalizar las palabras y para comunicarnos. La comunicación regular, la alfabetidad regular, contiene un alfabeto de letras y números y además contiene toda una estructura que permite que nosotros organizadamente podamos escribir y podamos hablar. Hay reglas de puntuación, reglas para establecer una oración y hay pues entidades que rigen todo eso. Para nosotros pues es la lengua castellana la que manejamos, ¿no? Entonces todos los factores que estén involucrados en el manejo de la lengua castellana pues evidentemente serán parte de la alfabetidad gramatical, de la alfabetidad lingüística. Exactamente igual existe también ese proceso dentro de los elementos de la alfabetidad visual, ¿no? Una cosa es la alfabetidad lingüística, verbal y oral, y otra cosa es las reglas que rigen a la alfabetidad visual. Sin embargo, las dos son similares y están muy compartidas, ¿no? Tienen el mismo origen incluso, ¿no? El ser humano, desde el inicio de los tiempos, al tratar de buscar una forma de comunicarse, comenzó a generar un lenguaje, primero visual y luego lingüístico. Esto pues asocia a estas dos formas de comunicación a la vida natural del ser humano. Sin embargo, aquella que es más práctica y de comprensión universal es la alfabetidad visual, el lenguaje visual. Una imagen es comprendida mucho más allá que un término en algún idioma. Entonces, en ese sentido, hay que saber manejar estos elementos o los elementos constitutivos de la alfabetidad visual para que podamos tener, digamos, un uso mucho más profesional en las áreas en las que le compete, ¿no? Un diseñador gráfico, una diseñadora de modas, una experta en estética, una cosmetóloga, un dibujante, un artista plástico, un escultor, tiene que manejar este tipo de manifestaciones para poder llegar mejor con el mensaje, con lo que quiere decir, con la gráfica que va a desarrollar. En ese sentido es importante el reconocimiento de los elementos de la alfabetidad visual. Vamos simplemente a resumir rápidamente cuáles son los que vamos a abordar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca del punto, la línea, el contorno, la dirección y la dimensión. Empecemos por el primero, el más elemental, que es el punto. ¿Qué cosa es el punto? El punto fundamentalmente es la unidad básica, la célula de la comunicación visual. La unidad que me permite manifestar una serie de cosas. Como un elemento básico, el punto ejerce una enorme fuerza de atracción sobre la mirada. Un punto lo relacionamos con un círculo, ¿no es cierto? Un círculo pequeño, pero no necesariamente, ¿eh? Un punto tiene forma, solo que depende del punto de vista en que lo tomemos. El punto se convierte en ese sentido en un centro de interés, en un punto focal. Si lo tomamos bajo esa premisa, vamos a poder encontrarle el real sentido. En cosmética, en realidad, el punto debe ser tomado como un centro de interés. Si lo tomamos como centro de interés, vamos a encontrarle una amplia participación dentro del mundo del maquillaje, dentro del mundo del corte, del peinado, del maquillaje caracterización, ¿no? Y si lo encontramos aplicado a otras áreas, con mucha más razón. El concepto de punto se maneja en distintas aplicaciones, ¿eh? Por ejemplo, en el mundo de la belleza, un lunar es un punto. Si lo manejamos de manera artificiosa, puede contener, digamos, un centro de interés mayor en la persona que lo use. En la India también suelen usar un punto en la zona frontal, ¿no es cierto?, en el arco superciliar, entre los dos ojos, simulando pues el estado, o manifestando, mejor dicho, el estado civil de la persona y además su religiosidad, porque el punto marcado allí en la India tiene toda una complejidad filosófica, ¿no? Ahora bien, como tal, el punto pues es generador de todos los otros elementos de la alfabetidad visual. Como tal, el punto puede ser objetivo o también puede ser subjetivo. ¿Ok? El siguiente elemento del cual vamos a hablar es la línea. La línea no es otra cosa que la sucesión continua o el encadenamiento continuo de los puntos. La línea se constituye como el valor más importante que tiene el dibujo.
Sin la línea no podríamos dibujar. La línea se encuentra prácticamente en todo, ¿eh? Lo podemos observar. Subjetivamente, ¿no es cierto?, está en el borde de todos los objetos y objetivamente es un trazo. La línea como tal tiene dos tipos. Hay una línea recta y una línea curva. Todas las demás líneas se generan en función a la mezcla de estas dos líneas. La línea como tal pues participa prácticamente en la vida y ha participado siempre en la vida nuestra. Las comunicaciones, sobre todo escritas, se basan en la línea. La gráfica del lenguaje se basa en la línea, el alfabeto se basa en la línea. Todo lo que nos rodea en realidad ha sido desarrollado en base al uso de la línea, porque ha aprendido que primero las cosas que nos rodean han tenido que ser diseñadas. Entonces la línea es muy importante. En el campo de la cosmética está siempre presente, ¿no?, en la estructuración de las formas en el maquillaje, en la direccionalidad que le demos al cabello o al corte cuando hagamos un estilo específico. En cuanto a el manejo de la línea es la generadora justamente del siguiente elemento, que es el contorno. Cuando nosotros manejamos la línea y la manejamos en una determinada directriz, ¿no es cierto?, vamos a establecer formas. A esas formas les vamos a encontrar una significancia particular, porque las formas es todos los objetos que nos rodean y como tal presentan ciertas características. Una de las características de las formas son los bordes o contornos. Entiendas entonces que una forma regular, cualquier elemento que nos rodea, tiene un borde o contorno, pero también tiene una silueta, que viene a ser el área que está contenida dentro de ese contorno o borde. Y esa área que está autocontenida en ese contorno o borde tiene también su propia característica, a lo cual le llamamos dintorno. Por consiguiente, en resumen, una forma tiene contorno o borde, silueta y dintorno. Los contornos fundamentales son el círculo, el triángulo equilátero y el cuadrado. A partir de la mixtura de estos tres contornos fundamentales aparecen todos los demás. Solamente basta con experimentar algún tipo de mezclas, ¿no? El siguiente factor que vamos a estudiar es la dirección. Cuando la línea asume un derrotero, asume un rumbo, ¿no?, digamos una directriz hacia dónde va, la línea asume una dirección. Y como tal existen direcciones fundamentales o básicas. Primero tenemos la dirección vertical, luego la dirección horizontal, la dirección diagonal y la dirección curva. En base a estas direcciones generan todas las demás que puedan existir como mezclas entre ellas. La dirección es muy importante porque nos facilita, digamos, la orientación del observador. Si nosotros manipulamos un poco las imágenes y las posicionamos en determinada dirección, en un recuadro, en un espacio plano, vamos a poder un poco manejar la observación del que ve nuestro trabajo. Tanto así también en aquel que observa nuestro maquillaje o nuestro peinado. Al cabello se le puede dar una direccionalidad, a las cejas se les puede dar una direccionalidad en el maquillaje y por tanto ellas van a tener una significancia cuando se manipule esa direccionalidad. El siguiente factor que vamos a estudiar es la dimensión. La dimensión es el estado en el que están constituidas todas las cosas. Todo lo que nos rodea tiene una dimensión. Nosotros fundamentalmente vivimos en base a tres dimensiones, largo, alto y ancho. Eso sería pues parte de las dimensiones que son reales y concretas. Pero como venía diciendo, todos estos elementos de la alfabetividad visual tienen su subjetividad. Y por ese lado, la dimensionalidad tenemos que manejarla bajo el parámetro de la subjetividad. Entonces, si manejamos la subjetividad con la dimensión, vamos a poder generar ilusiones ópticas que se van a ver manifiestas en el maquillaje fundamentalmente. Con estos elementos creo que comprendemos la importancia de los elementos de la alfabetividad visual y comprendemos que las cosas que podamos estructurar como diseños, como imágenes previas a nuestros trabajos, vamos a saber enriquecerlos y saber utilizarlos de una manera adecuada. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy.